Y mire, este mes yo he comenzado a compartir con ustedes acerca de lo que el Señor Jesús enseñó en una parte de la Biblia, en el Evangelio de Mateo, conocido como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 tiene registrado una joya de instrucción de mensaje que no solamente nos enseña acerca de Jesús, porque hoy en día nosotros necesitamos conocer de Jesús. Pero no solamente necesitamos conocer de Jesús, porque conocer de Jesús nos informa, nos da conocimiento. Pero conocer a Jesús, que esa es la verdadera mayor necesidad que tenemos, conocer a Jesús, eso es lo que transforma nuestra vida. Eso es lo que cambia nuestro corazón. ¿Está conmigo o no? Eso es lo que de verdad nos saca de las tinieblas que vivimos en pecado a la luz que el Señor ofrece para una vida nueva. Muchos conocen de Jesús, pero muchos no conocen a Jesús. No conocen el poder transformador de Cristo. No conocen el poder que levantó de los muertos al Señor. El poder que transforma vidas. El poder que nos restaura. El poder que hace una vida hecha pedazos nueva en una obra de arte. Eso es lo que hace el Señor. Y para que eso suceda en nuestra vida, necesitamos conocerle a Él. Tener un encuentro personal, una experiencia personal con Cristo. Algo que podamos decir, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús en mi vida. Yo le pregunto sin que usted me lo responda, ¿quién es Jesús en su vida? ¿Quién es Jesús en su vida? Yo he estado compartiendo acerca de esta riqueza que Jesús enseña y lo que Jesús enseña en la palabra, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo dejaron registrado. Lo que Él enseña, lo enseña para que le conozcamos a Él, para que nos encontremos con Él. Y yo quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 31. Mientras usted lo busca, mientras usted lo busque y lo encuentra, Mateo capítulo 5, versículo 31. Quiero recordarle que estamos tratando nuevamente de tener orden en nuestro estacionamiento al momento de que todos llegamos a la iglesia. Así que yo quiero pedirle, por favor, que si nuestros hermanos servidores allá en los parqueos le dan instrucción de dónde estacionarse, yo quiero pedirle, por favor, que aunque usted tenga ya reservado por mucho tiempo su espacio donde se estaciona, yo quiero pedirle que por favor se estacione donde le indiquemos, que nos ayude a poder seguir las instrucciones, así poder mantener el orden en el estacionamiento. Y si usted tiene alguna necesidad, alguna discapacidad, está de repente teniendo algún embarazo que ya está complicado de movilizarse, o tiene alguna criatura recién nacida que para no exponerlo o exponerla a un trayecto, si le queda su vehículo largo de la puerta, tenemos estacionamientos marcados en azul aquí en la entrada cerca de la entrada de la puerta del templo, para que usted solo se acerca y nuestros hermanos servidores le van a habilitar el paso para que usted pueda estacionarse cerca de la entrada, para que no tenga que quedar muy lejos de la puerta. Mateo capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Dice la palabra del Señor, continuando con el Sermón del Monte, continuando con esta joya de mensaje de parte de Cristo. Dice Jesús: ¿han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo, escucha Jesús, pero yo digo, recuerde esto, Jesús fue el cumplimiento de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por Jesús, para Jesús y por medio de Jesús. Todo, dice la Biblia, todo. Así que en Jesús se cumple
toda la palabra de Dios anunciada en el Antiguo Testamento. Así que Jesús dice, han oído decir de la ley que un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Le leo de nuevo el versículo 32. Ponga atención. Pero yo digo, dice Jesús, que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Hoy quiero hablar acerca de lo que Jesús hablaba, de los divorciados. Un tema muy poco hablado en la iglesia de hoy. Es un tema discutido, un tema para muchos controversial, para muchos motivo de conflicto, para muchos hasta piedra de tropiezo. Pero este es un tema enseñado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este es un tema expuesto por Jesús a sus discípulos y a la multitud que le escuchaba en el sermón más perfecto registrado, expuesto por Jesús. Jesús sabía que este era un tema complicado en la sociedad. Y Jesús sabía que hoy, 2024 años después, seguiría siendo un tema complicado en medio nuestro. Por eso, hoy quiero hablarle acerca de los divorciados. Mire, hay una probabilidad, hoy en día, 2024, de que aquí en Estados Unidos el 50%, escuche esto, el 50% de los matrimonios que se celebran hoy en este año 2024, el 50% de los matrimonios que se celebran en el 2024 tienen el 50% de riesgo de que en el 2031 ya estén divorciados. Esa es la estadística. Eso no es una cosa que se sueña, es lo que está sucediendo hoy, y basado en los números de hoy, esa es la estadística. Trágico. O sea que en 7 años después de hoy, hay un 50% de probabilidad de que los matrimonios que se celebren en este año, en el 2031, estén divorciados. O sea, 1 de 2 matrimonios podría estar divorciado en el 2031. 1 de 2. Eso es una tragedia. Y después de esa estadística, le cuento la otra. De todos esos hombres que se divorcien, hombres masculinos, la mitad de ellos se van a volver a casar. Y de todas esas mujeres que se divorcien, el 40% de ellas se van a volver a casar. O sea, los divorciados se casarán muy probablemente. 1 de 2 divorciados se volverán a casar. Y le tengo 3 razones que, estadísticamente hablando, son las 3 razones principales por las que hoy sucede un divorcio. La primera es la infidelidad. Esa es la primera razón, la mayor razón por la que hoy se celebran divorcios. Digo, se celebran en una oficina de un abogado. No que se celebren, pero así se le llama a esa acción. La segunda mayor razón por la que se lleva a cabo un divorcio es por violencia doméstica. Violencia. Normalmente, sí, hay una estadística cada día, mire, con esos asuntos del feminismo, cada día va aumentando más la tasa de la violencia doméstica de la mujer al hombre. Aunque no lo crea, hay hombres mansos que solo soportan.
Pero la mayor estadística es la del hombre hacia la mujer, la violencia del hombre hacia la mujer. No solamente física, sino verbal también. En trato, el trato verbal y el trato físico. Las tres mayores causas por las que un matrimonio hoy se está divorciando. Y usted y yo sabemos, quizás algunos por experiencia propia, saben los efectos tan terribles que trae un divorcio. Seguramente usted es hijo de divorciados. Seguramente usted es parte de la estadística de los divorciados. Seguramente usted es parte de la estadística de los divorciados que volvió a casarse. Pero el divorcio siempre es catastrófico. Siempre un divorcio es una tragedia, siempre. El divorcio golpea primero a quienes se divorcian. Aunque una pareja decida divorciarse, por la razón que sea, los primeros golpeados por ese divorcio son esos dos. Esos dos que se están divorciando son los primeros que reciben el golpe en su vida de una separación, de un fracaso matrimonial. Los segundos que sufren la catástrofe del divorcio, si lo hay en el camino, son los hijos. Los hijos son los segundos afectados. No son los mayores afectados, pero son los segundos afectados. Todo hijo que ha sufrido un divorcio en sus padres podrá testificar que su vida no fue igual antes de y después de. Todo hijo que vivió en un hogar que sufrió un divorcio podrá decir con seguridad cómo cambió su vida después de esa separación. Sufrieron el impacto de la tragedia de un divorcio. Y ojo que le voy a decir una cosa, un divorcio es más trágico que la muerte de uno de sus padres. O sea, es más saludable para la vida de los hijos la muerte de uno de sus padres que el divorcio. Está comprobado que hay más daño emocional, social, psicológico, sentimental en el corazón de un hijo cuando sufre el divorcio de sus padres que en el corazón de un hijo que sufre la muerte de uno de sus padres. El divorcio siempre es una catástrofe. El divorcio arruina los planes que con ilusión alguien soñó. Un divorcio siempre trae al suelo las ilusiones, aquellos sueños de una vida hasta el último suspiro, de cuántas cosas pensaban hacer. Siempre un divorcio trunca sueños, destruye ilusiones que fueron creadas, construidas con esperanza. Y el divorcio siempre afecta la reputación de aquellos que se divorcian. Siempre. Siempre un divorcio será una lista en su currículum, una nota al pie de su página. Siempre. Siempre. Siempre un divorcio trae un impacto en la reputación de aquellos que se divorcian. Algunos dirán, pastor, a mí no me importa, yo me divorcio. Sí, está bien. Eso es decisión de cada quien. Yo le estoy contando lo que sucede con aquellas personas que sufren la desagradable experiencia de un divorcio. Ojo que le estoy hablando acerca de lo que Jesús enseñó. ¿Está conmigo? Su silencio me confirma lo poco que hoy se escucha acerca de esto a la luz de la palabra. Lo preparado que estamos para escuchar otras cosas y dejar a un lado estas cosas tan valiosas que Jesús nos enseñó, que Jesús quiso que conociéramos de Él. Escuche, de Él. Estas son palabras de Jesús. Jesús habló acerca de los divorciados. Ahora Jesús dice en el versículo 31, ustedes han oído la ley aquella que dice, y yo quiero que usted sepa cuál es la ley aquella que Jesús traía a utilizarla en su sermón. Y vaya conmigo por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. Esta es la ley
que Moisés estableció al pueblo de parte del Señor en el Antiguo Testamento para Israel. Escuche la ley. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, escuche, ponga atención a la ley. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escuche, el hombre le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Escuche cuál era la ley en el pueblo de Israel, dada por el Señor a través de Moisés para el pueblo. La ley era, escuche, que si un hombre se casa con una mujer y el hombre encontraba en la mujer algo que le pareciera indecente, entonces el hombre podía ir a un notario, a un escriba, y que le hiciera una carta donde la despedía de su casa en divorcio. La entregaba. En algunas ocasiones la regresaba a la casa de sus padres, según cuál era el acto indecente que le había encontrado. No sé cuáles podrían ser hoy. Imagínese un chat un poco subido de tono con algún otro hombre. Imagínese alguna otra cosa indecente por las que hubiera podido ser causa para entregar a esa mujer en divorcio. Pero el pueblo de Israel, no el Señor, no Dios a través de Moisés, el pueblo de Israel tomó esta ley, y a esta ley el pueblo de Israel le añadió sentencia. ¿Usted sabe eso? El pueblo de Israel vino y calificó los actos indecentes. Y calificó el acto indecente del adulterio, del que hablamos la semana pasada. Usted puede entrar al canal de YouTube, ahí usted puede ver la predicación del domingo pasado. Pero si el acto indecente era un adulterio, la tradición judía aplicada a esta ley era que asesinaban a la mujer, apedreada en la plaza pública. Ese era el resultado, la consecuencia de un divorcio a causa de adulterio. Así que seguramente habían muy pocos divorcios por esta causa. No creo yo que muchas mujeres se hubieran arriesgado a morir apedreadas en la plaza pública. Pero sí era una tradición para el hombre tener la libertad de entregar a su esposa con una carta de divorcio y dejarle libre cuando encontraba algo en ella que no estaba bien. Pero Jesús dice, versículo 32, pero yo les digo, ante esta ley yo les digo, que el hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, el hombre que se divorcia de su esposa hace que ella cometa adulterio, a menos que haya sido por una infidelidad, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con esa mujer divorciada también comete adulterio. Yo quiero leerle lo que el apóstol Pablo hablaba acerca, y se lo decía a la iglesia, acerca de la necesidad de permanecer en el matrimonio. Todos los que estamos casados aquí hoy, yo quiero que usted sepa que ese adjetivo, divorciados, no es para usted y para mí. Los que estamos hoy casados, esta no es la voluntad de Dios para usted y para mí. ¿Está conmigo? Esta no es la voluntad de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 17 dice: ahora, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Me dirigiré al resto de ustedes. A ver si me ayuda con los niños, por favor, a que estén un poquito tranquilos. Me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tenga un mandato directo del Señor. Esta es una instrucción de Pablo como pastor a su iglesia. No es un mandato directo del Señor, dice, pero les quiero decir
que si un creyente está casado con una mujer, escuche, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, el hombre creyente no debe de abandonarla. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuche. Y si una mujer creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe de abandonarlo. ¿Escuchó? Ese es el consejo de Pablo como su pastor a la iglesia. Dice el versículo 14, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Dice el versículo 15, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. Escuche la Biblia. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Esto es un llamado a permanecer. Dice la palabra del Señor, si aquel que no es creyente, aquel esposo, aquella esposa que no es creyente tomó la decisión de irse, pues esa fue la decisión que tomó el que no creía en el Señor. Se fue. Dice, queda desligado o desligada por esa acción. Pero el llamado de Pablo dice, permanezcan. ¿No se dan cuenta que la esposa no cristiana puede ser alcanzada con el amor de Cristo a causa del buen testimonio de su esposo? ¿No se dan cuenta que el esposo que no es cristiano puede ser convencido por el amor de Dios a causa del buen testimonio de su esposa? Ese es el llamado a permanecer. Pastor, cuesta. Claro que cuesta. Pero hay un llamado de permanecer, de permanencia, para que este adjetivo de divorciados no sea para su vida. Dice el versículo 17, cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor le haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Dios ha llamado al matrimonio a vivir en paz, a tener paz en el hogar, a tener paz en el matrimonio. Esposa cristiana, si usted tiene a su esposo que no es cristiano, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cuide su testimonio. Muestre a Cristo a través de su vida. Ame, soporte, tolere, perdone. Y viceversa. Algunos dirán, pastor, pero mira que cuesta. Aquí yo quiero ponerle un paréntesis. Deje que su pastor se lo ponga. Si usted no está casado y no está casada, el camino está más difícil, porque no hay matrimonio. Este mensaje es para casados. Lo que Pablo habla es para casados. Si usted no está casado, ese hombre no tiene ningún compromiso con usted. Si usted no está casada, usted, esposo, hombre, esa mujer no tiene ningún compromiso con usted. No le reclame a ese hombre ni a esa mujer cuando no hay matrimonio, no hay anillo, no hay nada firmado, no hay compromiso. Los dos están libres. Hasta que haya compromiso matrimonial, esto pesa. Los reclamos no pesan en aquella pareja que no tiene matrimonio. No reclame fidelidad cuando no entregan honra. No reclame fidelidad cuando no hay compromiso de por vida. Cuando usted tiene compromiso de por vida, usted reclame fidelidad. Reclame y diga, esto es lo que yo hago, así que también es necesario que lo reciba.
Pero cuando no hay compromiso, los reclamos sobran. Por eso aquí hay parejas que no están casadas. Corra. ¿No sabe cómo? Aquí está su pastor para servirle con esa decisión. Corra. Corra para que su relación tenga futuro, tenga compromiso. Jesús es tan lindo que no dejó la enseñanza con 2 versículos. Jesús sabía que no iba a dejar esta enseñanza con 2 versículos. Esta situación de la vida no es de 2 versículos. Jesús lo sabía. Y yo quiero que vea lo que dice Mateo capítulo 19. Jesús fue tan lindo que sabía que quedaban cuantas nubes en el paisaje. Y dijo, se los voy a explicar. Y aquí va una explicación extendida de parte de Jesús acerca del divorcio. Mateo capítulo 19, versículo 1 al 12. Y ojo, si usted está pensando ahí ahora mismo, usted está diciendo, pastor, usted no sabe lo que me está tocando. Usted lo habla porque usted tiene 15 años de casado y mire la esposa que tiene. No le estoy hablando porque esto sea fácil. Yo le estoy hablando a la luz de la voluntad de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. No le estoy diciendo que es fácil. No estoy pretendiendo menospreciar su lucha. No estoy pretendiendo decirle, deje de estar quejándose y deje de estar llorando por cosas que no son tan importantes. Yo sé que es importante, claro que es importante, y a veces hay llanto, a veces hay sufrimiento, a veces hay dolor por la dificultad de tener que sacar adelante un matrimonio que tiene lucha. Pero escucha a Jesús. Yo quiero que usted escuche a Jesús. Dice Jesús, capítulo 19 de Mateo. Escuche a Jesús tan lindo. Nos regala 12 versículos más. No se iba a quedar con 2. Cuando Jesús terminó de decir algunas otras cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron. Y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Escuche, mire si no era importante este tema. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Escuche. Recuerde que esta es una pregunta trampa. Va conmigo, ¿verdad? Esta es una pregunta trampa. Esta no era una pregunta de una persona con un corazón humilde que necesitaba una salida para su vida. Esta era una pregunta trampa por un conocedor de la ley del Antiguo Testamento que ahora tenía enfrente a Jesús. No lo conoce, ha escuchado de él, no lo conoce y le hace preguntas trampas para tentarlo, para ver si caía en alguna cosa que pudiera ser acusado y así cumplir su cometido que tenían los fariseos, que era arrestarlo y llevarlo a la cruz. Esta pregunta era para tentar a Jesús, una trampa para Jesús. Y le dicen, ¿se permite que un hombre se divorcie a su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído ustedes las Escrituras? Está hablando con fariseos, fariseos que leían el Antiguo Testamento. ¿Ustedes no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que del principio Dios hizo hombre y mujer. Mire, aquí no hay tales de hijes. Hizo hijos, hijas, hombre y mujer. Nada en el medio. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Escuche cómo dice la Biblia. Como ya no son dos sino uno, escuche cómo dice Jesús, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿y por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? ¿Está conmigo? Deuteronomio capítulo 24. Los fariseos conocen la ley, conocen el Antiguo Testamento, tienen causa de reclamo, saben por dónde reclamar y qué reclamar. Jesús contestó, escuche, ponga atención. Moisés permitió el divorcio solo
como una concesión, como un permiso. Lo permitió solo como un permiso ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. No fue la intención original de Dios. Le quiero dejar esto remarcado. No es la intención original de Dios que el hombre y la mujer que se casan se separen y se divorcien. No es la voluntad de Dios. Y usted que está ahora mismo sentado o sentada ahí y ya ha sufrido un divorcio, por favor déjeme que termine esta noche. Porque este no es un mensaje de acusación. Este es un mensaje de restauración. Jesús no dijo lo que dijo nunca para acusar. Jesús dijo lo que dijo para restaurar. Jesús dijo lo que dijo, enseñó lo que enseñó, siempre con el único motivo de rescatar a lo que se había perdido. Y Jesús dice, Moisés permitió el divorcio como un permiso ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Versículo 9. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. Escuche cómo ha sido el corazón del ser humano desde miles de años atrás. Ha sido un corazón que no está dispuesto al compromiso, que no está dispuesto a soportar, que no está dispuesto a amar para toda la vida. Conozca el corazón del ser humano, no de hoy. Si los tiempos de hoy solo son un espejo de los de ayer. El corazón del ser humano no ha cambiado a lo largo de la historia. Sigue siendo el mismo. Los fariseos dicen, pero si esto va a ser así de duro, si va a ser un yugo tan pesado, no me hable de matrimonio. Por eso es que hoy hay esos movimientos de libertad, de liberación. ¿Para qué necesito un hombre? ¿Para qué me voy a casar con una mujer que me controle? Porque es el mismo sentimiento del ser humano de hace 2000 años atrás. Si es así, que se case otro. Decían los fariseos, así decían los fariseos, mejor no casarse. Escucha Jesús, no todos pueden aceptar esta palabra, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos. Un eunuco era un sirviente de un reino que especialmente le servía a la reina. Era un hombre sirviente de la reina. Escuche, un hombre sirviente de la reina. Así que el rey, para asegurarse que el sirviente de la reina no le fallara con su esposa, entonces castraban al hombre y se transformaba en un eunuco. Un hombre sin miembro sexual reproductivo. Y Jesús dice, algunos nacen eunucos, o sea, nacen con la capacidad de poder no accionar, no interesarse por una esposa, un esposo. A otros los hacen eunucos, como lo que le cuento. Y otros optan por no casarse, por amor al reino del cielo, por servir al Señor sin otro compromiso extra. El que pueda, que lo acepte, dice Jesús. Mire Jesús tan lindo. Aquí no hay ninguna imposición de Jesús. Todo es una opción. Usted decida, dice Jesús. Pero considere el matrimonio como que la voluntad de Dios es para toda la vida. Vaya conmigo a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Hay una traducción de la Biblia que se llama la Nueva Biblia Viva. Y mire cómo dice esta traducción. Encárgales a todos estas reglas para que no tengan de qué acusarlos, dice Pablo. El que no se ocupa de los suyos.
el que no se ocupa de los suyos, especialmente de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un infiel. Mire lo que Pablo decía. Escuche. El que no se ocupa de los suyos, especialmente de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un infiel. Por eso es que la tercera causa más conocida de divorcio es la falta de compromiso de uno de los dos. La falta de compromiso en la relación provoca muchos divorcios hoy en día. Y usted va a encontrar muchas parejas donde la mujer o el hombre son aquellos que no proveen para su casa. No hay tiempo, no hay recursos, no hay amor, no hay cariño, no hay dedicación. Dice la Biblia, el que no provee para su casa, para los suyos, ha negado la fe y es peor que un infiel. Esposo, yo quiero hacer un llamado a ustedes y a mí que me corresponde como esposo. Trabajar no es la única razón de vivir para el esposo y para el padre. Si usted está casado, atender a su esposa es también su trabajo. Si usted está casado, usted necesita invertir en su casa, en su esposa, en sus hijos. No solo dinero, tiempo. Tiempo. Hay esposos que nunca han invitado a su esposa a tomarse un cafecito solos. Nunca. Nunca. Y después se pregunta por qué la esposa volteó a ver a otro. Si usted se ha comportado peor que un infiel. Cuando sus hijos han anhelado una jugadita en el parque con su papá y no hay tiempo porque siempre hay que trabajar. Después se pregunta por qué se le vino al suelo en pedazos su hogar. Porque fue peor que un infiel. Pablo dice que es necesario invertirnos en los nuestros, en los de casa. Esposas, atienda a su esposo. Dedíquele tiempo. Dedíquele cariño. Atención. Porque el que no atiende a los suyos, no invierte en los suyos, es peor que un infiel. Pastor, no lo merece, no la merece. Y entonces recuerde el día en que se casó. Recuerde la ilusión que tenía, la emoción que tenía. Y revívala hoy. Yo le he dicho a algunas personas, nadie le puso una pistola para que se casara. Yo tengo que hablarle de los divorciados, pero antes de hablarle de los divorciados, tengo que hablarle de la advertencia del Señor para que no haya divorcio. Porque aquí habemos muchos matrimonios a los que el Señor nos quiere juntos hasta el último día. Esa es la voluntad de Dios. Y yo le hago un llamado, me hago un llamado a mí mismo y a cada uno de ustedes que estamos casados. Y a los solteros que se van a casar, no piense que el matrimonio va a ser una prueba y un error. Si usted se va a casar, asegúrese que va a ser para toda la vida. Asegúrese que no va a estar jugando, intentando. No se golpee su vida de tal manera, asegurando desde antes de casarse un fracaso. Mire lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 8. Mire, yo le dije hoy, hace un rato, que esto es un mensaje de restauración, de sanidad. Y a mí en lo personal, cuando preparaba este mensaje, el Señor lo sabe que fue un desafío para mí poder servirle a usted en la mesa un plato un tanto amargo, pero que le fuera de mucha edificación.
un tanto amargo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados siempre, acostumbrados siempre a escuchar una cosa como esta, de una verdad, de un tema que tanto agobia la humanidad en la que vivimos. 50% de los matrimonios se divorcian. Esa no es la voluntad de Dios. Pablo dice, mire qué lindo lo que dice Pablo, porque algunos dicen, no, pues algunos dicen, como los fariseos, no, pues yo me quedo solo, yo me quedo sola, ¿ok? No, ni me ande presentando a nadie. Casarme con todo es el lío. No me hable de matrimonio, pastor. Escuche cómo dice Pablo, capítulo 7 de 1 Corintios, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas. No le voy a preguntar que dé un amén los solteros y las viudas para no hacerles campaña, pero esa se la hacen ustedes solos, ¿no? Dice Pablo que fue soltero toda la vida, fue soltero. No por falta de oportunidad, sino porque él fue uno de esos eunucos decidido voluntariamente. Él decidió quedarse solo para servir al Señor, sin ningún otro compromiso que le consumiera tiempo y esfuerzo. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Qué bueno les fuera, dice Pablo, quedarse como yo. Pero Jesús dijo, esto no es para cualquiera. Esto es para el que lo tome con la voluntad de Dios, prácticamente. Esto no es para cualquiera. Pero Pablo dice, qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Ok? Dice versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, o sea, de soportar esas ganas de tener esposa o esposo, cásense. Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿De qué le sirve al soltero o la soltera o a la mujer o al hombre que ya le avanzaron los años y dice, no, pues yo no ocupo esposo, pastor? Yo no ocupo esposo ni esposa, nada. Yo estoy bien, tranquilo, feliz de la vida. Pero de repente sí tiene deseos. Deseos, como toda persona, deseos sexuales, de intimar con una persona de su sexo opuesto. Y le vienen esos deseos y empieza a consumir un fuego que termina en pecado. Ya lo hemos escuchado. Pablo dice, mejor cásese. Mejor cásese. Decía un pastor hace un tiempo, porque él decía, ¿y cómo saber si alguien tiene ese don? ¿Cómo alguien puede saber si tiene el don de continencia? Si, decía este predicador, lo grabé siempre, él decía, esta es la prueba para saber si usted es de los que tienen el don. Si usted es hombre, ponga a una mujer a la par de un poste de esos de luz de metal. Y si no le provoca ninguna diferencia ver a los dos, usted tiene el don. Y mujeres, haga lo mismo. Si usted está soltera o viuda, como dice Pablo, y quiere saber si tiene el don para quedarse sola el resto de su vida, entonces ponga a un hombre de esos que le puede llamar la atención y ponga la foto a la par de un poste de luz de esos metálicos, de esos grises que se congelan con el invierno. Y si usted no siente nada al ver las dos cosas, usted tiene el don. Pero si usted algo le generó un poquito de curiosidad y dejó el poste de luz olvidado, Pablo dice, no lo digo yo, Pablo dice, cásese. Cásese. No esté ahí pecando de orgulloso, de orgullosa, pensando que puede vivir la vida solo y sola, cuando quiere hombre o quiere mujer. Cásese. Y piense en casarse para el resto de su vida. Disfrute su vida. Pastor, tengo 50 años. ¿Y qué importa? ¿Y si le esperan 30 más? ¿Lo va a pasar solo? No es bueno, dice la Biblia, que el hombre esté solo.
Yo ya estoy pasada, pastor, estoy pasado ya. ¿De qué? De libra estamos algunos nada más. Pero de oportunidad de parte del Señor, no. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Escuche el mandato de Dios pro matrimonio. Pro matrimonio. O sea, Dios está en favor del matrimonio. Dios está en favor del matrimonio. Siempre Dios. Cuando ve una mujer, mire, cuando Dios ve que un hombre soltero empieza a mandarle florcitas, chocolatitos a aquella muchacha soltera, y Dios ve que ese hombre tiene buenas intenciones delante del Señor, ¿sabe cómo Dios ve? Tanananan, 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 tanananan. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el hombre con la mujer es que haya matrimonio. Que haya matrimonio. Que haya un día un sí en un altar o enfrente de la oficina de su pastor. Sí, acepto. Porque es que hay que casarse donde sea. Pero lo bueno es casarse. No vivir ahí juntado, ahí en otros asuntos. Sí, acepto. Qué lindo es que su vida quede comprometida delante del Señor, delante de esa persona, que usted honre a esa mujer, que usted honre a ese hombre. Dios es pro matrimonio. Dios nunca estará en contra del matrimonio. Mire cómo dice el versículo 10, capítulo 7 de primera carta de Corintios. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, dice Pablo. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Si usted puede anotar esto en su corazón, esta es la voluntad de Dios para el matrimonio. Esta es la voluntad de Dios. Pastor, pero usted no sabe cómo la estoy pasando. Yo solo le estoy leyendo y predicándole la palabra del Señor. Esto es lo que dice la Biblia, lo que dijo el Señor. Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Que no haya divorcio. Esa es la voluntad de Dios, que no haya divorcio. Y amada iglesia, ahora quiero compartir el mensaje que el Señor puso en mi corazón para traerle a usted esta noche. Esta fue una introducción a lo que quiero decirle. Aunque un divorcio sea catastrófico, porque lo es. Aunque un divorcio siempre golpea a los hijos, porque lo es, golpea a los hijos. Aunque un divorcio arruine los planes que con ilusión una familia formó o soñó. Aunque un divorcio siempre afecta su reputación. Aunque hoy quizás su lucha, su dificultad en la vida o tu pecado no haya sido un divorcio por adulterio, pero quizás es otra cosa. Hoy hay la oportunidad de parte de Dios para corregir todo error, iglesia. Yo le dije que hoy lo que había era una palabra de restauración de parte del Señor para nosotros. Y yo vengo a decirle hoy, en el nombre de Jesús, que hay una oportunidad de corregir todo error cometido en el camino, y no continuar más en ese camino de ese error y en camino de destrucción. Hay oportunidad también para el que se divorció. Hay oportunidad de parte de Dios para los divorciados. Eso vine a decirle en esta noche. Y yo no vengo a hablar solamente con los divorciados de un matrimonio. Hay muchos. Seguramente que hay algunos en esta noche que le fueron infieles a Dios y se divorciaron de Él. Esos también son divorciados. Aquellos que dejaron a su esposo. Aquellos que huyeron, que se fueron de casa. Aquellos que quizás por una infidelidad arruinaron el plan que Dios soñó para sus vidas.
también son divorciados. Y hoy vengo a decirle que hay plan de parte de nuestro Dios para los divorciados. Quiero leer y terminar con esto, lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Ponga atención a esto. Si usted no recuerda todo lo anterior, guarde esto en su corazón. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente, Jesús estaba de vuelta en el templo. Escuche qué lindo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles en el templo. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Una mujer casada. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y si la tenían ahí era porque ya había sido repudiada por su esposo. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo le acabo de predicar todo lo que Jesús dijo acerca del divorcio. Usted y yo ya escuchamos lo que Jesús dijo. Pero traen ahora no una suposición. Ahora traen delante de Jesús a una mujer que ha sido víctima de un divorcio a causa de su propio adulterio. Y está delante de Jesús a punto de recibir su merecido, a punto de ser apedreada en la plaza pública y morir como un criminal a causa de su adulterio que llevó al divorcio. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Jesús? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, en contra de Jesús. Pero Jesús se inclinó y escribió: solo Dios sabe que escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente, o sea, se levantó de nuevo Jesús y les dijo: muy bien, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántas pedradas usted ha tirado? Escucha a Jesús, conozca a Jesús. Conozca a Jesús. ¿Cuántas pedradas usted ha tirado? ¿A cuánta gente ha dañado usted con sus palabras? ¿A cuánta gente usted ha querido herir a causa de lo que ha hecho? ¿Cuántas pedradas usted ha tirado? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros un dedo acusador? Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad. Miren, no todos los ancianos son bonitos. Escuche, los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Amada iglesia, estamos a punto de experimentar un relato de uno de los momentos más épicos en la historia perdonadora de Jesús, en la historia de gracia de Jesús, en la historia de ofrecer a los divorciados, a los
los heridos, a los despreciados, a los que fallaron aún con causa. Estamos a punto de conocer la faceta más amorosa de Jesús, a punto de experimentar la faceta más perdonadora de Jesús, la que usted y yo no podemos lograr tener, la que solo Jesús tiene. Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? ¿Ninguno de ellos te condenó? ¿No te mataron a pedradas? ¿Sobreviviste? Ni uno, Señor. Imagínese el tono de voz de esta mujer adúltera, de esta mujer divorciada adúltera. Imagínese el tono de esta mujer. Ni uno, Señor. Yo tampoco, le dijo Jesús. Yo quiero dejarle claro algo como pastor y como predicador de la palabra, para aclarar este tema en su vida y en su corazón. Jesús nunca condenó al divorciado. Jesús nunca condenó a la divorciada. Nunca. Jesús nunca se fue encima con piedras contra el divorciado. Nunca acusó a la divorciada. ¿Cometerá adulterio? Dijo, sí, sí lo dijo. Pero le preguntaron a Jesús: ¿habrá algún pecado imperdonable, Jesús? ¿Habrá algún pecado que no se puede perdonar? Jesús dijo: sí, hay un pecado imperdonable. Y la sorpresa es que no se llama adulterio, no se llama divorcio. Si usted quería escuchar eso, no se llama divorcio, no se llama adulterio, no se llama fornicación, no se llama asesinato. Jesús dijo: hay un solo pecado que no lo perdona el Padre. Es que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es tu incredulidad contra el Espíritu Santo. Es que tú le des gloria al diablo en lugar que se la deja a Dios. Es que niegue la existencia de Dios. Eso no tiene perdón. Todo lo demás pasa por los brazos de Cristo. Toda falta, todo error. Y con esto no le digo divórciese, no. Con esto le digo a los divorciados: no hay condena de parte de Jesús para su vida cuando en su corazón hay arrepentimiento, iglesia. El plan de Dios es que no se divorcie. Pero si aquí hay alguien que ha sufrido divorcio y aún a pesar de eso ha sufrido el dedo acusador de uno de sus hermanos en la fe, déjeme decirle lo que Jesús dijo para libertad de esta mujer: ni yo te condeno. Levántate, vete, ahora haz un trato conmigo, no peques más, no vuelvas a fallar, no vuelvas a fallar a tu compromiso, no vuelvas a fallar a tu esposa, no vuelvas a fallar a tu esposo, no vuelvas a fallar a tus hijos, no vuelvas a fallar a tu casa. Yo no te condeno, pero levántate, sigue tu camino y deja de pecar. Esa es la misericordia de Jesús. Es el mensaje de parte de Dios para los divorciados. Ya no permita que el diablo acuse más su vida.
Ya no permita que otros sean instrumentos del diablo para decirte: no puedes, no debes, no. Arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase de todo el daño que causó aquel divorcio. Dígale: Señor, perdóname. Si yo fui la causa, perdóname. Si yo fui el que fallé, perdóname, Señor. Venga a los pies de Jesús. Vuelva a levantar su mirada y vea a Jesús. Vea la cruz. Decirle con sangre en sus manos: te amo. Ni yo te condeno, ni yo te acuso. Si usted es de los divorciados, no quizás de los divorciados matrimonialmente, pero de aquellos que le ha fallado a Jesús, yo le digo lo mismo en esta tarde. El Señor te dice hoy: yo tampoco te condeno. Eres un drogadicto, yo no te condeno. Eres un adicto a la pornografía, a la masturbación, a la fornicación, yo tampoco te condeno. No se parece a lo que escuchamos allá afuera. No se parece al dedo acusador que nos ponen allá afuera. Un ladrón murió con Jesús en la cruz y le dijo: Señor, quiero irme contigo. Yo sé que tú eres Jesús, yo sé que tú eres el Señor. Jesús le dijo: hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo. A la mujer le dijo: levántate, sigue tu camino, mujer. No hay nadie más que te acusa, yo tampoco. Es el mensaje de Jesús hoy para nosotros. Hay restauración para su vida. Hay restauración para su casa. Si usted vive hoy separado, no está divorciado, pero está separado, yo no estoy en sus zapatos, pero voltea a ver a Jesús. Voltea a ver a sus hijos. Y si puede, haga como hace Jesús. Perdone. Si todavía hay algo que salvar, perdone. Jesús no acusa, no condena, aunque lo merezcamos. No se lo merece, pastor. Nosotros tampoco merecemos.